Martín, y estamos en compañía de la doctora Marta Bedio, la presentamos antes de ir a la pausa. Ella es abogada de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, Gracias por venir. Más allá de que tiene muchísima importancia el tema por la que realmente la convocamos, no podemos dejar de preguntarle cuál es su punto de vista respecto a lo que sucedió con el fiscal Cartaseña. Bueno, la verdad que es un episodio muy preocupante, no un episodio, son varios episodios, una seguidilla muy preocupante y realmente nosotros creemos que hay que exigirle al Poder Judicial, a la justicia, a los fiscales, a la fiscal que interviene, que la investigación sea realmente profunda, independiente y se llegue a conocer realmente lo que pasó, porque si no se sabe lo que pasó, realmente los funcionarios judiciales no van a poder estar seguros haciendo su trabajo, ¿no? Es imperdonable que pasen cosas así. Creo que lo peor es lo de ayer porque pasa en el propio edificio de la justicia. Lo que ocurre en la calle, bueno, lo que ocurre en la casa, yo diría un poco le puede pasar a cualquiera en el actual contexto, pero en el propio pasillo del Poder Judicial la verdad que es inadmisible, hay que investigarlo seriamente. Creo que es prematura cualquier lectura que uno pueda hacer hasta no saber realmente qué pasó. Que suena extraño, es realmente extraño, y los mensajes también a los que estarían apuntando no dejan de llamar la atención, ¿no? Son episodios muy inusuales y la verdad es que sí, hay que investigarlos bien, escuchar a cada uno de los que tienen algo para decir en esta situación. Doctora, y retomando el tema del 2x1, de este beneficio, ¿cómo se llega a esta resolución? Bueno, se llega a partir de un planteo que la defensa del imputado de esta causa, que es Luis Muña, un represor que actuó en el Hospital Posadas. El Hospital Posadas tenía un chalet en las instalaciones del hospital que funcionó como centro clandestino de detención al mando de Reinaldo Viñone. En este marco fueron investigados una serie de secuestros y condenado un grupo de personas por la privación ilegal de la libertad agravada y los tormentos aplicados sobre 5 personas. Por esos hechos, este señor Muña, junto con otras personas, es condenado a la pena de 13 años de prisión, porque no hay acá homicidios, por lo tanto la pena máxima a aplicar era de 15 años, porque se juzga con código viejo. Y Muña viene planteando, a partir de que lleva un tiempo de prisión preventiva más un tiempo de cumplimiento de la condena, empieza a plantear el cómputo del 2x1 que le es rechazado en las distintas instancias judiciales hasta que llega a la Corte. Y bueno, la Corte elige de alguna manera este momento para pronunciarse y sacar el voto que sacó. ¿Y por qué justo en este momento? ¿Qué lectura hace? Bueno, es complejo. Me parece que lo que está haciendo la Corte es dar un claro mensaje de alineamiento con las políticas del Gobierno Nacional, en el sentido de decir, bueno, se acaba esta política de memoria, verdad y justicia que intenta no solo aplicar condenas, sino además que las condenas se cumplan, que es un requisito indispensable del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. Porque las normas internacionales son muy claras al decir que el Estado debe perseguir y sancionar, y esas sanciones deben ser de cumplimiento efectivo. Si no, se está dando un perdón. Lo que hizo la Corte ayer fue dar un perdón. Le dijo, bueno, hasta acá cumpliste, el resto te lo perdonamos. Y eso está prohibido. Estos delitos, de la misma manera que no pueden prescribir, tampoco pueden ser amnistiados y tampoco pueden ser indultados. Eso le dijo la Corte Interamericana muy claramente en el caso Barrios Altos. Pero esto se va a extender a los otros condenados por lesa humanidad. Pienso rápidamente en el Chocolás, por ejemplo. Va a depender de los pedidos de los defensores, que los defensores seguramente, los que no lo plantearon ya, lo van a estar planteando inmediatamente, y de la situación de cada uno. Digamos, si Chocolás podría obtener un cómputo de 2x1 con relación a las sentencias que tiene firmes, pero no iría en libertad, aun cuando obtenga ese cómputo, porque tiene causas en las que no ha sido condenado y tiene causas en las que ha sido condenado y esa condena no está firme. Así que bueno, la situación de Chocolás no entraría en los hechos realmente con consecuencias prácticas en el 2x1. Pero bueno, igual son varios más, se me vino como uno de los casos más emblemáticos, pero son varios más los que obviamente hasta una cuestión lógica van a pedir el 2x1.
Von Bernis tiene sentencia firme. Bueno, Claro. Digamos, fue condenado en el año 2007. O sea, que además de debe haber tenido unos 3 o 4 años de prisión preventiva, que va a pedir que se computen doble y va a empezar a pedir los beneficios. Si bien lo suyo es perpetua, va a empezar a pedir los beneficios de la libertad condicional. De eso no tenemos duda. Y la verdad que es indignante. Más allá de las consideraciones jurídicas, yo puedo venir acá a sentarme y decirles: esto es contrario al marco normativo de los delitos de lesa humanidad. Pero también cuando bajamos a las situaciones concretas y decimos, un sacerdote que iba a los centros clandestinos de detención a avalar la tortura, a decirle a las personas que confiesen, que digan, que delanten a sus compañeros, que ha sido hallado responsable de homicidios de personas que estaban indefensas, que la Corte lo ponga así mañana en situación de pedir un beneficio como la libertad condicional, la verdad que eso indigna, yo diría nos insulta como pueblo, ¿no? ¿Se va a apelar esta resolución? Sin duda, esta resolución ha sido dictada en una causa concreta que tiene relación con lo que ocurrió en el Hospital Posadas, y hay organismos de derechos humanos que son querellantes en esa causa particular y que ya dijeron que van a recurrir, en primer lugar, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para intentar conseguir una sentencia de la Corte. Pero sin perjuicio de eso, todas las organizaciones estamos en condiciones de denunciar al Estado argentino frente a otros estrados internacionales, como por ejemplo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para obtener una resolución condenatoria contra el Estado. Y más allá de lo judicial, que recién lo mencionaba, en lo simbólico, en lo que representa esta medida, ¿cómo lo toman? La medida significa, más allá de lo judicial, echar en saco roto los enormes esfuerzos que desde hace décadas los organismos de derechos humanos venimos haciendo para obtener justicia en el marco judicial, porque ese siempre fue el camino en el que nos movimos, ¿no? Obtener justicia dentro de las instituciones de la democracia. La sentencia dice, bueno, cometiste un delito de lesa humanidad, pero te podés ir a tu casa tranquilo, porque te aplicamos esta norma interna que no tiene nada que ver con el derecho internacional, ¿no? Entonces, tiene una implicancia política gravísima y de connotaciones que realmente son imposibles de mensurar todavía, ¿no? La verdad que es un tema que espero no se extienda, como bien decías vos, Martín, a otros acusados, pero la verdad que hay que pensarlo. Y genera un precedente. Existe, claro. Genera un precedente. Es muy difícil, es un precedente, además un precedente muy difícil digamos, de contrarrestar, porque no tenemos al Estado de nuestro lado. En otra época seguramente hubiéramos aunado fuerzas con secretarías de derechos humanos de la Nación, de la provincia, pero en este momento estamos solos los creyentes, porque ¿No creen claramente las declaraciones el de secreto... Garabano? Sí, creo en las declaraciones de Garabano. Creo en las declaraciones de Abruj, que apoyó la sentencia, y también creo en las declaraciones de Garabano. ¿Cómo toman eso? Que Abruj haya apoyado la sentencia. Abruj, que recordemos, es el ministro de Derechos Humanos de la Nación. Secretario, sí. Bueno, la sentencia va en la línea de la política del gobierno nacional con relación a los derechos humanos, es decir, terminar con este proceso, llevar adelante algunos juicios lo más decorativos posibles, para no decir que los cerramos, porque el escándalo internacional sería insoportable. Entonces Abruj banca esa línea sin recelos. Garabano está pensando en otra cosa, porque Garabano no critica el fallo de la Corte porque se trate de delitos aberrantes. Lo critica por su aspecto garantista, porque dice, bueno, les están dando un beneficio. Eso es lo que está pensando Garabano. Está pensando en una población carceraria que eventualmente se puede llegar a levantar y a reclamar en función de un beneficio que se les da a los genocidas y que francamente es violatorio de cualquier principio de igualdad, porque la gente que cometió delitos comunes, que está condenada por delitos comunes, tiene que cumplir su condena como cualquier hijo de vecino. Esto es un privilegio para genocidas generado por tantos años de impunidad, porque si no hubiera habido ley de punto final y ley de obediencia debida, se hubieran hecho los juicios, se lo hubiera condenado y no estaríamos discutiendo esto. Ahora, doctora, puede ser un escándalo y algo que se escape muy rápidamente de las manos de cualquier gobierno, ¿eh? Sí.
Sí, bueno, pero bueno, de las repercusiones que esto tenga y de las consecuencias negativas que esto tenga, tendrán que dar cuenta los ministros que firmaron el voto mayoritario. Son los responsables y yo creo que los trajeron para esto. ¿Por qué decía que recién que no sienten el apoyo de las secretarías de Derechos Humanos y demás? Porque no están en la línea de perseguir, básicamente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no está en una línea de perseguir el juicio y castigo, sino que viene desmantelando programas, sacando a gente que trabaja para el apoyo y fortalecimiento de los juicios. Esto es una línea que viene bajada desde el Gobierno Nacional, claramente. Marta, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos con más información.